Soy un seguidor de mi amado Diego de Conociendo la Verdad, y con este nuevo mensaje queremos invitarlos a dar un viaje por ese libro que algunos llaman Santa Biblia, con el que vamos a intentar darle claridad a una de las mentiras más grandes que nos han hecho creer todos los líderes religiosos. Por favor, saquen su Biblia, ojalá que sea la Biblia Valera de 1960. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene el amado Diego en su canal Conociendo la Verdad. Vamos a leer Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este pasaje dice que el maestro de maestros le estaba diciendo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en esta sabiduría crística, en esta sabiduría nueva que les traigo, conoceréis la verdad. Porque todo lo que ustedes conocen del Antiguo Testamento, de la ley antigua, todo eso es una mentira. Pero esta sabiduría crística les hará conocer la verdad. Y además les digo que esa sabiduría que ustedes tienen del Antiguo Testamento, de la antigua ley, los lleva presos. Y esta sabiduría nueva, al conocer la verdad, los hará libres. Vamos a leer Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mire, para algunos que estén escuchando este mensaje, si tienen por costumbre asistir a esas iglesias de 4 paredes, en todas las religiones, sean evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, católicos, mormones, todas las religiones. Si hay alguno que está escuchando este mensaje y cree que va a esas iglesias de 4 paredes a buscar al Padre, si quiere siga yendo a las iglesias, no hay problema, pero no diga que va a buscar al Padre, al verdadero Padre, al número uno, a la primera fuente, porque aquí claro dice en su Biblia que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Y si usted cuando va a la iglesia va a llevar los diezmos, las ofrendas, va a llevar la limosna, llévela bien pueda, pero no diga que va a honrar al Padre. Llévesela al líder religioso, a su pastorcito, a su rabino, a su sacerdote, al cura, al que quiera, llévesela y regálesela si quiere. Pero no diga que es para honrar al Padre, porque aquí muy claro en el versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yo les aconsejo que mejor ese dinero, que realmente tiene más mérito, sus hijos, sus espositas, cumplir con sus responsabilidades en el hogar, lo utilicen más bien para eso. Pero si ustedes quieren seguírselo llevando al líder de su iglesia, pues llévenselo. Pero no digan que ustedes están honrando a Papá Lindo, al verdadero Padre, a la primera fuente, al número uno, porque Él no necesita de nadie. Él es el que nos da a todos. Vamos a seguir adelante, amados. Vamos a leer Génesis 2, 8, 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio
del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si realmente hacemos un análisis minucioso del pasaje bíblico que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que ese Dios primero formó al hombre y luego plantó un huerto y puso al hombre que ya había formado. Y además, que ese Dios Jehová ya había hecho nacer todo árbol de los cuales se podía comer, pero además el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La pregunta sería, ¿qué clase de árboles son esos? ¿Y qué clase de frutos darán esos árboles? ¿Ustedes saben qué quiso decirnos el escritor de este librito? Escribió en el libro: también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida en medio del huerto. O sea que este árbol no estaba plantado como los demás. Este árbol de la vida estaba en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, este árbol de la vida estaba rondeando en medio del huerto, al igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, ¿qué clase de árboles pueden rondear en medio del huerto? Vamos a seguir adelante. Vamos a leer Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este nuevo pasaje me hace entender que ese Dios llamado Jehová nunca plantó esos dos árboles, pero además no tenía poder de quitarlos del huerto, porque si Jehová no quería que ese hombre comiera de esos dos árboles que estaban en medio del huerto, ¿por qué no los quitó del huerto? Ese Dios no tenía poder de quitar del huerto a esos dos árboles que se paseaban en medio del huerto. Lo único que podía hacer era prohibirle al hombre que comiera de esos dos árboles que estaban rondeando en medio del huerto. Además, se puede ver que ese Dios nunca le prohibió al hombre comer del árbol de la vida. La Biblia dice en el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Solo le prohibió al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y su falta de poder lo obligó a decirle al hombre una mentira, utilizando el miedo y el temor, que son las dos armas que ese Dios llamado Jehová siempre ha utilizado. Le mintió diciendo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dijo mentiras porque esa es su naturaleza, decir mentiras, pues él es el padre de la mentira. Eso lo reveló el maestro de maestros muchísimos años después. La verdad, sigo sin entender qué son esos dos árboles, pero vamos a seguir adelante, amados. Vamos a leer Génesis 3, 1, 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La verdad no sé si fue que Adán le contó a la mujer que ese Dios llamado Jehová le había prohibido comer del árbol, y además le prohibió hasta tocarlo, porque en ese librito no dice en ninguna parte que Jehová le dijo a la mujer que no comiera de ese árbol. Ahí no lo dice. Lo que me llama la atención es que vuelve a decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal está en medio del huerto. O
sea que está como rondeando en medio del huerto. Nunca dice que esos árboles están plantados. Me da la impresión que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, al igual que el árbol de la vida, se mueven, están en medio del huerto. Es decir, que no están plantados como los demás árboles. Vamos a seguir adelante, amados. Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este nuevo pasaje bíblico nos deja ver que la serpiente sí comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando la serpiente comió de ese árbol, se dio cuenta, primero, que no se moría el que comiera de ese árbol. Segundo, que el hombre y la mujer tenían los ojos cerrados y que cuando comieran de ese árbol, pues se le iban a abrir sus ojos. Y tercero, que el que comiera de ese árbol tendría el conocimiento del bien y del mal. Y otra cosa que me llama la atención es que si ese Dios llamado Jehová fue el que formó todo, pues como que la serpiente le quedó mal formada, mal hecha, porque no solo ella no le hace caso a ese Dios llamado Jehová, sino que también la serpiente incita a la desobediencia. ¿Qué clase de árbol era ese? Vamos a seguir adelante. Vamos a leer Génesis 3, del 6 al 7. Génesis 3, 6, 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En este nuevo pasaje bíblico se puede ver que la mujer se dejó seducir por los consejos de la serpiente. Primero, se quedó mirando el árbol y vio que era bueno para comer. Y se dio cuenta que el árbol era agradable a los ojos. Lo que no entiendo es cómo la mujer se dio cuenta que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría. ¿Qué era lo que la mujer veía en ese árbol? La verdad es que cuando comió, le dio también al hombre y se le abrieron los ojos de los dos. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Es que dice, y conocieron que estaban desnudos. Mire, amados, para todos los que están escuchando este mensaje, yo los invito a que abran el corazón y la mente al entendimiento para que puedan comprender lo que les voy a decir. La única forma que el hombre y la mujer se dieran cuenta que estaban desnudos eran mirando a algún ser humano que estuviera vestido. No hay otra forma. Si ustedes hacen un análisis minucioso, ponen sus neuronas a trabajar, se van a dar cuenta que dos seres humanos que están desnudos, solos en la tierra, la única forma en que se den cuenta que están desnudos es que miren a alguien que esté vestido. Siendo los únicos seres humanos en el huerto, nunca se darían cuenta que estaban desnudos. A no ser que viniera alguien vestido y les dijera, ¿qué les pasa a ustedes? Miren, están en pelotos, están desnudos. Y aquí yo lo que puedo identificar es que ese árbol que la mujer vio agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, era un ser humano con un conocimiento crístico, con un conocimiento nuevo, con una sabiduría nueva, y además ese ser humano estaba vestido. Y ese Dios llamado Jehová le dijo al hombre, puede hacer todo lo que quiera dentro del huerto, menos hablar con ese ser humano que está en medio del huerto
y que trae esa sabiduría nueva, esa sabiduría crística. Le prohíbo rotundamente que hable con él y no lo puede ni siquiera tocar porque se muere. Eso fue lo que Jehová le dijo al hombre. Y si ponemos nuestras neuronas a trabajar, nos vamos a dar cuenta que ese ser que le dijo a la mujer que comiera del árbol nunca pudo ser una serpiente, porque de lo contrario esa serpiente estuviera manipulada por su Dios Jehová. De lo que sí estoy seguro es que ese ser era un ser pensante, y a lo mejor el escritor de ese librito se equivocó y escribió serpiente, pero yo creo que este ser que estaba seduciendo a la mujer comer del árbol era un ser pensante y el escritor se equivocó. Ese ser que le dijo a la mujer que podía hablar con el hombre que estaba en medio del huerto y que traía esa sabiduría crística fue un ser pensante, un ser inteligente. Nunca pudo haber sido una serpiente. Era de todo menos una serpiente. Vamos a seguir adelante, amados. Vamos a leer Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En este nuevo pasaje bíblico se puede ver claramente que ese Dios llamado Jehová también era un ser físico que se paseaba en medio del huerto. También es un ser humano, tal vez con poderes de desmaterializarse, pero era también un ser humano y se paseaba en medio del huerto también. O sea que al igual que los árboles de la vida y el árbol del bien y del mal, este Dios llamado Jehová también rondeaba en medio del huerto. Me llama la atención que resalta al aire del día, es decir que tal vez ese Dios Jehová en la noche como que no trabaja, o al menos no se paseaba por el medio del huerto, solamente de día. Lo que no me puedo imaginar es cómo me puedo esconder de la presencia de un Dios. Mire lo que dice su Biblia. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué clase de Dios es ese que a alguien se le puede esconder detrás de los árboles y ese Dios no lo puede ver? La verdad no sé, pero ese Dios llamado Jehová como que no tiene tanto poder como nos han dicho. Vamos a seguir adelante, amados. Vamos a leer Génesis 3:9-11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aquí en este nuevo pasaje está la evidencia de que ese Dios llamado Jehová es un Dios muy pobre de poder. Imagínense, amados, para todos los que están escuchando este mensaje, vamos a hacer un análisis de este pasaje que acabamos de leer. Primero llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Imagínense un Dios y no sabían dónde estaban el hombre y la mujer. Luego que el hombre le contesta, este superdios llamado Jehová vuelve a hacer otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Este Dios como que no me convence, imagínense. No sabía quién les había hablado. Y para acabar de completar, ese Dios llamado Jehová les pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea que ni supo quién los convenció de que hablaran con el árbol que estaba en medio del huerto, y tampoco supo si habían hablado con ese árbol o habían hablado con otro árbol. Miren, amados, para mí ese Dios llamado Jehová como que le hace falta mucho poder.
Vamos a seguir adelante. Génesis 3, 12, 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En este nuevo pasaje, ese Dios llamado Jehová sigue mostrando la falta de poder en la que se encuentra. Imagínense, amados, un Dios que a estas alturas de los acontecimientos y todavía no podía entender lo que estaba pasando. El hombre le explica lo que había pasado y sin poder entender este disque Dios le pregunta a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Me tiene sorprendido los poderes que tiene ese Dios llamado Jehová. Vamos a seguir adelante, amados. Vamos a leer Génesis 3, 14, 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este nuevo pasaje acaba de delatarse ese Dios. Imagínense, amados, lo único que pudo hacer ese Dios llamado Jehová como solución al problema que tenía fue maldecir a la serpiente, o mejor dicho, al ser pensante y a la mujer. La única solución que tuvo fue maldecirlos. ¿Cómo les parece ese Dios, amados? Superpoderoso, ¿no? Vamos a seguir adelante. Vamos a leer Génesis 3, 16, 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le pasa a ese Dios mediocre? ¿Se volvió loco? ¿Por qué maldice la tierra? ¿Qué culpa tiene la tierra de su mediocridad? Mejor vamos a seguir adelante, amados. Vamos a leer Génesis 3, del 20 al 21. Y llamó Adán al hombre y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, amados, lo que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer: el Dios llamado Jehová maldiciendo al hombre, y este no le puso ni atención. Su Dios maldiciéndolo, y el hombre tranquilo le dio la espalda, y lo único que hizo fue cambiarle el nombre a su mujer. Ya no se llamaría varona, sino que ahora le puso el nombre de Eva. Lo que no entiendo es por qué Adán dice que le cambia el nombre a su mujer, porque era la madre de todos los animales que existían. O sea, Adán le dice que ahora tiene un nuevo nombre, que es Eva, porque era la madre de todos los animales que existían. Miren cómo dice Adán. Vamos a leer el versículo 20 nuevamente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes.
¿Y quiénes eran todos los seres vivientes según este librito? Si Adán y Eva eran los únicos seres humanos existentes, entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Adán cuando dijo, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes? La verdad no entiendo, pero vamos a seguir adelante, amados. Génesis 3, 22, 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire lo que dice acá, para guardar el camino del árbol de la vida. Ese Dios machista solo reconoce al hombre como un ser inteligente y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No habla nada de la mujer o de Eva. Lo que sí me deja sorprendido es el miedo que muestra al decir, ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese Dios, es decir, este Dios llamado Jehová, se dio cuenta que el hombre y la mujer hablaron con el ser que estaba en medio del huerto, al que Jehová llama árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora deja ver que tenía miedo que el hombre solo habla del hombre y dice que tenía miedo que también hablara con ese ser que estaba en medio del huerto. Ahora deja ver que tenía miedo que el hombre solo habla del hombre y dice que tenía miedo que también hablaran con ese ser que estaba en medio del huerto, al que Jehová llama el árbol de la vida. Y tuvo tanto miedo que el hombre hablara con este ser que llamó el árbol de la vida, que echó fuera al hombre del huerto del Edén y puso guardianes para que el hombre no se pudiera acercar a ese ser o a ese árbol llamado el árbol de la vida. Lo que no se sabe es qué hizo ese Dios llamado Jehová con la mujer, porque dice que sacó al hombre, pero ahí en ese librito nunca dice que lo sacó a los dos o que sacó la mujer. Dice que sacó al hombre. Entonces no sé qué haría con la mujer. Vamos a volver a leer desde el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó, no habla en plural, habla en singular. Lo sacó para que labrase la tierra de que fue formado, de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No dice el camino hacia el árbol de la vida, dice para guardar el camino del árbol de la vida. Solo habla del hombre y habla en singular. No dice los sacó, dice lo sacó. Y dice que puso unos guardias, unos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miremos bien y nos daremos cuenta que no dice para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Dice para guardar el camino del árbol de la vida. Y a mí esto me dice que ese árbol de la vida caminaba. Y Jehová no quería que el hombre lo siguiera
para que no hablara con ese árbol de la vida. La verdad, no sé qué será lo que nos quiso decir el que escribió todo este poco de cosas, pero lo que queremos resaltar con este mensaje es que esos dos árboles de los que se ha hablado hasta ahora eran seres humanos que estaban en medio del huerto, y que esos dos árboles o seres humanos trajeron una sabiduría nueva a la que el Dios llamado Jehová siempre le tuvo mucho miedo que el hombre y la mujer recibieran de parte de esos dos árboles la sabiduría. Vamos a estudiar con la mente y el corazón abiertos a la verdad. ¿De qué nos habla la Biblia cuando menciona la palabra árbol o árboles? Vamos a ver si sí son seres humanos los árboles que estaban en medio del huerto, los dos árboles, el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Vamos a recorrer la Biblia a ver si realmente esos dos árboles de los que estamos hablando sí son seres humanos o no. A ver qué dice la Biblia cuando habla de árboles o de árbol. Vamos a leer Job 24:20. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los limpios serán quebrantados. En este pasaje la palabra árbol se refiere a unos seres humanos impíos y los compara a un árbol. Vamos a leer otro pasaje bíblico, amados. Vamos a leer Salmos 1:3. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este nuevo pasaje bíblico vuelve a hablar de un ser humano y lo compara con un árbol. ¿Todavía tienen dudas? Vamos a seguir adelante. Vamos a leer Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En este nuevo pasaje bíblico habla de unos seres humanos justos y dice que su fruto, o sea, su sabiduría, es árbol de vida, al igual que el conocimiento de uno de los árboles del huerto, que su conocimiento era la vida, el árbol de la vida. ¿Ustedes pueden entender eso, amados, todos los que están escuchando este mensaje? Vamos a seguir adelante para los que aún tienen dudas. Vamos a leer Isaías 56, 3, 4. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. En este nuevo pasaje bíblico se vuelve a hablar de unos seres humanos y los vuelve a comparar con árboles. Mire lo que dice: ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Los eunucos eran seres humanos que castraban, o sea, les quitaban el falo para dejarlos encargados de las mujeres del rey en el palacio, y para que no tuvieran problemas de sexualidad con las esposas del rey, pues les quitaban el falo y los encargaban de todas las mujeres del rey en el palacio. Los llamaban eunucos. Y en este pasaje también compara a esos seres humanos con árboles. ¿Aún tienen dudas? Vamos a seguir adelante. Vamos a leer Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová
para gloria suya. En este nuevo pasaje bíblico, ese Dios llamado Jehová habla de unos seres humanos y los llama afligidos y también los compara con árboles. ¿Aún tienen dudas? Vamos a seguir adelante a ver si ese librito que llaman Santa Biblia, cuando habla de árbol y de árboles, realmente no se refiere a seres humanos. Miren, amados, para todos los que están escuchando este mensaje, abran su corazón y su mente al entendimiento, porque el siguiente pasaje es una de las pruebas más contundentes de que el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida que estaban en el huerto del Edén realmente eran seres humanos que traían una nueva sabiduría. Es un poquito largo lo que vamos a leer, pero vamos a leerlo con mucho entendimiento. Mire, amados, vamos a leer Ezequiel 31 del 1 al 11. Vamos a leer estos 12 versículos, 31 del 1 al 11. Y aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo. Aquí Jehová se estaba dirigiendo al Faraón, al rey de Egipto, y a su pueblo. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo escumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de sus pies. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje, ni ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo le entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. En este pasaje bíblico, en el versículo 2, Jehová le envía una razón a unos seres humanos que eran el faraón y su pueblo. Y dice que esos seres humanos eran árboles escogidos de Edén. Pero, amado, quiero resaltar los versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y
todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Le dice a ese ser humano, que es el faraón de Egipto, que lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y además deja ver que lo hizo en el jardín del Edén. Pues dice, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Es decir, que este pasaje bíblico está la evidencia de que los árboles del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida eran también seres humanos. Y además nos permite ver que ese Dios llamado Jehová también estaba interviniendo o clonando a otros seres humanos y también los llama árboles. ¿Todavía tienen dudas los que están escuchando este mensaje? Vamos a seguir leyendo este mismo pasaje bíblico más adelante. Mire, vamos ahora a leer el mismo capítulo 31 de Ezequiel. Vamos a leerlo del 16 al 18. Desde el capítulo 16. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos de Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Y mire lo que le dice en el versículo 18, le envía a decir al faraón: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. En el versículo 16 habla de unos seres humanos, es decir, del faraón y de su gente, y dice que esos seres humanos eran árboles escogidos de Edén y que Jehová los había hecho descender al Seol. Y en el versículo 18 le hace una pregunta al ser humano y le dice que habían otros árboles en el huerto del Edén. Vamos a volver a leer el 18, amados. Mire, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Y le vuelve a decir a ese ser humano: pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. O sea, siempre llamó a los seres humanos árboles. Y además dice que en el huerto del Edén habían más seres humanos y también los llama árboles. Amados, a todos los que están escuchando este mensaje, ¿de verdad aún tienen dudas de que el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida que estaban en el huerto del Edén eran seres humanos con una sabiduría nueva, y ese Dios llamado Jehová no quería que el hombre y la mujer tuvieran conversaciones con estos dos árboles? ¿Todavía tienen dudas? Entonces vamos a seguir adelante, vamos a seguir leyendo ese libro, porque realmente hasta donde hemos leído, yo ya estoy totalmente seguro de que esos dos árboles que estaban en medio del huerto eran dos seres humanos. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a leer del Nuevo Testamento unos versículos. Vamos a leer Mateo 3, del 10 al 11. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento,
pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En este nuevo pasaje, Juan el Bautista también le está hablando a unos seres humanos y también los llama árboles. Vamos a leer otro pasaje de este Nuevo Testamento. Mateo 7, 15, 18. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En este nuevo pasaje bíblico, el maestro de maestros está hablando con unos seres humanos y también los llama árboles. Todo ese libro que llaman Santa Biblia tiene evidencias de que cuando se utiliza la palabra árbol o árboles, se está hablando de seres humanos. Por lo tanto, cuando se habló de árboles en el huerto del Edén, en el libro de Génesis, estoy absolutamente seguro que se estaba hablando de unos seres humanos y que estos seres humanos tenían una sabiduría a la cual el Dios llamado Jehová tenía miedo de que esos seres humanos tuvieran contacto con el hombre y con la mujer que este Dios Jehová estaba manipulando. Solo que esta es mi verdad, es el resultado de mis propias investigaciones, pero no necesariamente es la verdad de todos ustedes los que están escuchando este mensaje. Es necesario que cada uno de los que están escuchando este mensaje hagan su propia investigación, pero que no se sigan dejando engañar por esos líderes religiosos mentirositos que solo les interesa que sus seguidores mantengan dormiditos y les continúen llevando sus diezmos, las ofrendas y las limosnas a sus iglesias. Vamos a leer el siguiente pasaje, amados. Lucas 23, del 28 al 31. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Si analizamos bien este pasaje bíblico que acabamos de leer, el maestro de maestros también nos compara a los seres humanos con árboles. Y lo más sorprendente es que se llama a sí mismo árbol. Amados, para todos los que nos acompañaron hasta aquí con este mensaje, con el amado Diego del canal Conociendo la Verdad, queremos decirle que nuestro propósito con este mensaje es hacer entender a todos nuestros amados que escuchan nuestros mensajes que esos dos árboles que estaban en el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, eran seres humanos que traían una sabiduría nueva, una sabiduría crística, la cual el Dios llamado Jehová tenía miedo que el hombre y la mujer se acercaran a esos seres humanos y ellos les transmitieran esa sabiduría y les hicieran conocer el bien y el mal, y además que les dijeran que ellos eran eternos y que eran poderosos. Ese era el verdadero árbol de la vida, hacerles conocer que la muerte no existe, que ellos eran eternos y poderosos. Y miles de años después vino el árbol de la vida y nos dijo al hombre y a la mujer que nosotros
Somos inmortales, que somos eternos y poderosos. El Maestro de Maestros vino y nos lo recalcó. Amados, esperamos que les haya gustado este mensaje. Y si así es, por favor no se olviden de darle manita arriba para que muchas personas puedan escuchar este mensaje, porque ustedes dándole manita arriba, lo único que hace YouTube es que le da la oportunidad de invitar a muchas personas más a escuchar nuestros mensajes. Un abrazo rompecostillas para todos nuestros amados que nos escuchan, y que Papá Lindo los bendiga con 1.000.000 de bendiciones a cada uno de ustedes.